A continuación, se presentará un método de apoyo en la toma de decisiones aplicado a la compra de nuevas unidades para el sistema Metrobús de la Ciudad de México. Este video hace parte del trabajo final de la asignatura Análisis Multicriterio impartida en el posgrado en Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este trabajo fue realizado por el ingeniero Esteban Calderón Pardo, el ingeniero Rodrigo Jarquín Laguna y el ingeniero Oscar Pinto Garzón. Este video contiene 6 secciones. En la primera se planteará y se contextualizará el problema. En la segunda se dará estructura a este. En la tercera se discutirá sobre la información empleada. En la cuarta se presentará el método Electre 1. En la quinta se aplicará este método al problema. Y finalmente se darán las conclusiones más relevantes del proceso. Planteamiento del problema. Metrobús en la Ciudad de México. El Metrobús es un sistema de transporte masivo de pasajeros de la Ciudad de México que busca satisfacer las necesidades de movilidad de la población de esta ciudad. Este es un sistema BRT o Bus Rapid Transit, o sea, un sistema de transporte que ofrece un modo rápido y eficiente de transportar pasajeros a menor costo que otros sistemas, por ejemplo, un metro. Este tipo de sistema cuenta con una infraestructura especializada compuesta principalmente por carriles confinados, estaciones exclusivas, autobuses de gran capacidad, siendo articulados y biarticulados. El Metrobús de la Ciudad de México inició operaciones en el año 2005, teniendo una gran repercusión en la movilidad de la ciudad, al punto de que en el 2017 alrededor de más de 1 millón de viajes diarios eran realizados en este. Ahora, la línea 1 de este sistema de transporte fue la primera en entrar a operación y actualmente es la de mayor longitud. Esta es operada bajo un esquema de concesión con la empresa Corredor Insurgentes SISA. CISA. Esta línea cuenta con una flota de vehículos articulados y biarticulados, los cuales transportan diariamente alrededor de 500.000 pasajeros. Algunos de estos buses han estado en operación desde el inicio del sistema, habiendo modelos de diferentes fabricantes, como por ejemplo Volvo, Dina, entre otros. El desgaste por el uso ha generado la necesidad de la renovación de la flota. Puntualmente, en 2018, 60 unidades obsoletas fueron destruidas, requiriendo un adecuado reemplazo. Estructura del problema, objetivo y stakeholders. Como se mencionó, la renovación de la flota se debe a que el desgaste de las unidades y la disponibilidad de nuevas tecnologías ha generado la necesidad de reemplazar paulatinamente a las unidades de mayor antigüedad. Existen diferentes modelos de vehículos ofrecidos por diferentes fabricantes, los cuales pueden ser considerados para esta renovación de la flota. La selección de un modelo en específico implica un problema de decisión multiatributo. Stakeholders. Los stakeholders o grupos de interés principales son la empresa SISA, Corredor de Insurgentes, es la principal empresa encargada de operar la línea 1 de Metrobús. Las autoridades locales, donde se destacan el gobierno de la Ciudad de México y sus instituciones relacionadas, como la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Medio Ambiente y el organismo descentralizado Metrobús. Y finalmente los usuarios, que son aquellas personas que utilizan diariamente el sistema y se verán directamente impactados por las decisiones del operador y de las instituciones. Cada stakeholder tiene un interés en particular en este problema. CISA busca maximizar su utilidad minimizando sus gastos al transportar bajo unas condiciones establecidas la mayor cantidad posible de pasajeros. Las autoridades buscan el bienestar de los ciudadanos y la sostenibilidad del sistema. Para esto, pueden establecer una serie de condiciones al operador para prestar el servicio. Los usuarios desean obtener el mejor servicio posible en términos de tiempos de traslado, confort, costo de pasaje, entre otros. En este caso, se adoptará la posición de la empresa operadora como decisor, ya que ésta será la principal encargada de la adquisición de los nuevos vehículos
y de su operación. Sin embargo, se puede observar que todos los stakeholders o grupos de interesados están relacionados en el problema. Principalmente se encontró que en este mercado se destacan 5 opciones de vehículos de alta capacidad que pueden ser considerados. La empresa Dina con su modelo Dina Brighter, la empresa Mercedes-Benz con su modelo O500 MA2386, la empresa de autobuses eléctricos Yutong, importada por Engie México, y Volvo con sus modelos Volvo 7300 articulado y 7300 biarticulado. Como operador y dueño de las unidades, la empresa operadora debe tener en cuenta una serie de aspectos críticos diferenciantes entre las alternativas que le faciliten el proceso de toma de decisión. En este caso, los criterios de mayor relevancia considerados son el precio unitario, que es el precio total de cada unidad, incluyendo su precio de importación y aranceles para las unidades importadas. Este tiene una unidad monetaria de pesos mexicanos. El costo por kilómetro recorrido, el cual es el costo aproximado de operar una unidad en una línea de transporte público, considerando aspectos operativos como el mantenimiento, el gasto de combustible, entre otros. Este también tiene como unidad una escala monetaria de pesos mexicanos. La capacidad de carga de pasajeros, que es el número máximo de pasajeros o personas que una unidad puede transportar, manteniendo un número de pasajeros por metros cuadrados establecido previamente por las autoridades. El confort se estableció como el número de asientos disponibles por cada unidad. Las emisiones tomaron como referencia los gramos de óxidos de nitrógeno emitidos por unidad de energía consumida, según el estándar ambiental establecido por los fabricantes. El soporte y mantenimiento es el soporte técnico ofrecido por la marca, ya sea para la reparación o el mantenimiento de las unidades. Este se calificó según la experiencia de la marca en el mercado mexicano, su experiencia trabajando en Metrobús y la cercanía del punto de producción con la Ciudad de México. Este es el único criterio cualitativo considerado y se calificó de 1 a 5, siendo 5 la mejor puntuación posible. La frecuencia es el número de autobuses que pasan por un punto en una misma dirección durante un intervalo determinado de tiempo. En este caso, se puede determinar que la frecuencia se estableció como el número de vehículos por hora. Ahora se presenta un resumen del esquema general de la estructura del problema, donde el objetivo principal es seleccionar un tipo o modelo de vehículo para renovar la flota de la línea 1 de Metrobús. Los criterios considerados son los mencionados anteriormente y las alternativas son los posibles modelos de autobuses disponibles en el mercado. Acopio de información. La información empleada fue obtenida a partir de fuentes oficiales como el portal de datos abiertos de la Ciudad de México o de Metrobús, a partir de fichas técnicas, principalmente las ofrecidas por los fabricantes, y a partir de comunicados oficiales, generalmente por parte de las autoridades, donde mencionan públicamente detalles de la adquisición de unidades para otras líneas de Metrobús. En general, los aspectos técnicos obtenidos de las fichas técnicas fueron la tecnología de emisiones de los autobuses, su capacidad y su número de asientos. Los aspectos operativos requieren un proceso de cálculo con información real de la demanda de pasajeros de la línea 1 e información específica de la operación real de los autobuses. La frecuencia tuvo en cuenta la longitud de la línea, la velocidad de la operación, la demanda de pasajeros por hora y el número de unidades disponibles. El costo por kilómetro consideraba la distancia recorrida por cada autobús, el desgaste de los neumáticos por su operación, su gasto de combustible, su mantenimiento, los salarios de los operadores y se incluyó un análisis de la depreciación de las unidades. En la tabla se resume el rendimiento de cada alternativa frente a los criterios considerados. Se observa que el precio unitario de las unidades y el costo por kilómetro son los criterios con mayor variabilidad. En los otros criterios existen alternativas que claramente van a destacar frente a las demás, un aspecto relevante para la toma de la decisión.
Una vez obtenidos los datos, vamos a presentar con qué método los vamos a analizar, y esto va a ser mediante el método Electre. El método Electre es un método de cálculo de superioridad o de outranking. Fue desarrollado en Francia por los ingenieros Benayoun y Sussman de la agencia SEMA y por Bernard Roy, y a este último se le atribuye primordialmente el desarrollo del método y el desarrollo de sus extensiones posteriores. Este método se desarrolló para sustituir al método Marsan, también creado por la agencia SEMA. Existen diversas variaciones de Electre, algunas no oficiales, como Electre IS, que se creó para modelar situaciones en las que los datos son deficientes de inicio, y Electre IV, que integra límites de Beto. Dentro de las extensiones oficiales del método Electre se encuentra Electre 2, que lidia con problemas de jerarquización, Electre 3, que puede trabajar con pseudocriterios, Electre 4, que introduce relaciones de superioridad anidadas, y Electre Tree, que es una extensión enfocada en árboles de decisión. Vamos a hablar de las preferencias en los métodos de cálculo de superioridad. En los métodos Electre son modeladas usando relaciones binarias de superioridad, donde S significa es al menos tan bueno como. Considerando dos acciones, A y B, 4 situaciones pueden ocurrir. La primera, A es al menos tan bueno como B, y no B es al menos tan bueno como A. O en otras palabras, A es estrictamente preferido a B, y esto se denota como A, P mayúscula B. La segunda situación, en la que B es al menos tan bueno como A, y no A es al menos tan bueno como B. En otras palabras, B es estrictamente preferido a. La tercera situación, A es al menos tan bueno como B, y B es al menos tan bueno como A. También se puede decir como que A es indiferente a B, y eso se denota como A y mayúscula B. La cuarta y última situación es en la que no A es al menos tan bueno como B, y no B es al menos tan buena como A. O A es incomparable a B. Y esta última situación se introduce la preferencia R, la que es de incomparabilidad. Esta relación resulta útil cuando el decisor o el analista no pueden comparar dos acciones. Las situaciones en las que es apropiado usar Electre son las siguientes. Primero, el decisor quiere incluir en el modelo al menos 3 criterios, y por lo menos una de las siguientes situaciones debe ser verificada. Las alternativas son evaluadas para al menos un criterio en una escala ordinal o en una escala de intervalos. Existe una fuerte heterogeneidad asociada con la naturaleza de las evaluaciones. La compensación de la pérdida de un criterio dado por la ganancia de otro no es aceptable. Por último, para al menos un criterio de las siguientes características debe ser cierto. Existen diferencias pequeñas de evaluaciones que no son significantes en términos de preferencia, mientras la acumulación de muchas pequeñas diferencias puede resultar significante. Entonces, para aplicar un método Electre, se deben cumplir por lo menos 2 de estas situaciones. Ahora vamos a presentar los pasos del método Electre 1. En primer lugar, tenemos la formación de la matriz de decisión con M alternativas y N criterios. El segundo paso es la normalización de la matriz y la creación de la matriz normalizada ponderada. Vamos a usar la fórmula de normalización distributiva en este paso. Después, para el paso 3, vamos a definir los intervalos de concordancia y discordancia. Y aquí es importante señalar que la concordancia es el manejo de las dominancias de las alternativas, mientras que las discordancias es el manejo de las debilidades de las alternativas.
En el paso 4 tenemos el cálculo de la matriz de intervalos de concordancia, seguido del cálculo de la matriz de intervalos de discordancia. Y esto se va a hacer mediante el uso de la siguiente fórmula. Para el paso 6, después de haber calculado las matrices de intervalos de concordancia y discordancia, se determina la matriz de índices de concordancia. Para el paso 7, vamos a determinar la matriz de índices de discordancia. Y aquí estamos viendo en la desigualdad que se está formando una matriz de unos y ceros, o una matriz binaria, en donde el 1 se forma cuando existe debilidad y el 0 se forma cuando ésta no existe, al contrario de los índices de concordancia, donde el 1 se forma cuando existe la concordancia. Por último, en el paso 8, calculamos los valores superiores e inferiores netos. Basándonos en estos valores, vamos a determinar el ranking de las alternativas. Ahora vamos a aplicar el método Electre a los datos que ya acopiamos para resolver este problema de decisión. Aplicación del método Electre 1. Antes de la aplicación del método, se calcularon los pesos de los criterios mediante un proceso de análisis jerárquico, llamado AHP. Este método consiste en una comparación pareada entre los criterios y la asignación de valores bajo la escala de SAT, obteniendo así la matriz de probabilidades de los criterios, como se ve en la siguiente tabla. Posteriormente, se obtiene la matriz normalizada, la cual se calcula como la división entre cada uno de los valores entre la suma de las columnas, obteniendo así la matriz de comparaciones pareadas normalizadas. Posteriormente, se obtiene el promedio de las filas, obteniendo así el vector promedio de cada criterio. La matriz de prioridades se revisó para determinar su consistencia. La consistencia se logra cuando el grado de consistencia CR es menor o igual a 0.1. En este caso, nos obtuvimos un grado de consistencia de 0.092. Por lo tanto, esta matriz de prioridades es consistente y es admisible. Una vez calculados los pesos de cada criterio, pues procedemos ahora sí a nuestro método Electre. Paso 1. Es obtener la matriz de decisión con los pesos de los criterios. Con anterioridad, en el inciso de acopio de información, pudimos obtener los valores para cada alternativa bajo los criterios mostrados. Ahora, en esta matriz incorporamos los pesos de los criterios. En esta matriz se especifica en la parte superior con un signo más aquellos criterios que se quieren maximizar y con un signo menos aquellos que se requieren minimizar. Posteriormente sigue el paso 2, que es normalizar esta matriz. Para lograrlo hay que dividir cada uno de los valores entre la raíz de la suma de los elementos al cuadrado de la columna correspondiente, obteniendo así la matriz normalizada que se muestra. Ya con la matriz normalizada procedemos a ponderarla. ¿Qué significa ponderar? Simplemente multiplicarla por el peso de los criterios calculados anteriormente con el método HP, obteniendo así la matriz mostrada en la parte inferior. Paso 3. El paso 3 implica calcular o determinar los intervalos de concordancia y discordancia. Es decir, se trata de comparar cada una de las alternativas y ver en qué criterios una alternativa es mejor que la otra o peor que la otra, en términos de la maximización y minimización de los criterios correspondientes. Por ejemplo, para la comparación de la alternativa 1 con la alternativa 2, en el criterio 1, 3, 5 y 6, la alternativa 1 es mejor que la 2. Por lo tanto, la discordancia o el rango de discordancia en los criterios 2, 4 y 7, la alternativa 1 es dominada por la alternativa 2. Y así se hace para todas las comparaciones entre todas las alternativas, determinando así en qué rangos la alternativa comparada es mayor o menor medida mejor o peor, obteniendo así todos los intervalos de concordancia y discordancia de nuestra matriz. Ya con los intervalos de concordancia y discordancia calculados, se procede
a obtener la matriz de intervalos de concordancia o también llamada dominante. Cada elemento de la matriz de intervalos de concordancia, también definida como matriz dominante, se define como la suma de los pesos de aquellos criterios contenidos en el intervalo del índice de cada elemento pareado. Así, se puede obtener la matriz dominante como se puede ver en la tabla. Por otro lado, los elementos de la matriz de discordancia, también definida como matriz dominada, se calculan como el máximo valor absoluto ponderado de las diferencias entre las alternativas dentro del rango del índice de discordancia, entre la máxima diferencia ponderada entre las alternativas de todos los criterios de la matriz ponderada. En esta tabla se muestra la matriz de intervalos de discordancia o también llamada matriz dominada. El siguiente paso es calcular las matrices de índice de concordancia y discordancia. En el paso 6 calcularemos la de concordancia. Para ello es necesario calcular la variable C para comparar este valor con cada elemento de la matriz dominante, asignando el valor de 1 cuando un elemento sea mayor o igual a C y 0 cuando sea menor. El valor crítico C se calcula como la suma de los valores de todos los elementos de la matriz dominante entre la multiplicación de m por m-1, donde m es el número de alternativas. En este caso sería 5. El paso 7 es obtener la matriz de discordancia, la cual se define de la misma forma que la de concordancia, con la diferencia de que se le asigna un valor de 1 cuando la comparación entre el valor de cada elemento de la matriz dominada es menor o igual a D, y 0 cuando es mayor. El valor de D se determina de la misma manera que C, pero con los elementos de la matriz dominada. Para obtener los grados de preferencia de las alternativas, se calcula la matriz agregada, la cual se construye con la multiplicación de los elementos de la matriz concordancia por los elementos de la matriz de discordancia, sin ser una multiplicación matricial, obteniendo así la matriz que se muestra a continuación. Esta matriz se puede representar gráficamente y ver las relaciones de preferencia entre las alternativas. En este caso, se observa que las alternativas 1, 2 y 3 son preferibles sobre las alternativas 3 y 4. Sin embargo, no existe relación entre estas tres alternativas, porque lo que en un principio se determina que cualquiera de las tres alternativas pudiera ser la solución del problema en cuestión. Es por eso que seguimos con el paso 8, en el cual no existe una solución única mediante los grados de preferencia y por lo tanto es conveniente determinar los valores superiores e inferiores netos. Estos valores indicarán numéricamente el grado de dominancia de las alternativas, así como el grado en el que las alternativas son dominadas. Su cálculo parte de las matrices dominante y dominada, al restar la suma de los valores de la primera fila menos la suma de los valores de la primera columna, y así sucesivamente. Para los valores superiores netos podemos observar que la alternativa 2 es la que domina a las demás. En cambio, para los valores inferiores netos se puede observar que la alternativa 1 es la menos susceptible a ser dominada. Se realizó un análisis de sensibilidad para determinar la robustez de los resultados finales obtenidos en el inciso anterior. El análisis se efectuó para modificar los pesos de los criterios y así valorar la flexibilidad y susceptibilidad de las alternativas ante posibles escenarios. Para este análisis solo se tomaron en cuenta los tres criterios con mayor ponderación: frecuencia, precio unitario y costo por kilómetro, tomando como referencia los resultados del método AHP. Las modificaciones en los pesos de los criterios se realizaron de manera independiente, al disminuirlos hasta en un 50% e ir aumentando los pesos hasta tener un 50% más del peso original. Cada escenario proporcionó nuevos resultados en las matrices, pero no modificó los grados de preferencia calculados anteriormente, por lo que se tomaron en cuenta los valores superiores netos, que son los que demuestran la jerarquía de la dominancia de las alternativas sobre las otras. En las siguientes gráficas se muestra el comportamiento de las alternativas ante los cambios realizados en los pesos de los criterios. De estas gráficas se puede observar que las alternativas 1, 4 y 5 no varían en su orden de jerarquización ante los cambios que van desde disminuir un 50% hasta aumentar en un 50% para los tres casos de análisis. En cuanto a las alternativas 2 y 3, se llega a presentar el cambio de orden de jerarquización, casi hasta los extremos del rango de modificación, entre un 30 y 50% del peso del criterio. Con base en estos análisis se determina que los resultados obtenidos son suficientemente flexibles ante modificaciones considerables en los pesos de los criterios originales, por lo que se validan los resultados finales obtenidos. Así, se puede decir que la decisión final
es que el Volvo 7300 articulado es la solución para nuestro problema. Para terminar con esta presentación, vamos a presentar las conclusiones de nuestro análisis. En este momento, en el año 2020 y principios del 2021, el sistema de transporte Metrobús de la Ciudad de México se encuentra en un proceso de renovación de flota. Mediante este trabajo, se introdujo un análisis de decisión multicriterio para llevar a una mejor toma en la decisión del modelo para renovar esta flota. Se utilizaron dos métodos de análisis multicriterio: el método AHP para otorgarle pesos a los criterios definidos y el método ELECTRE para un análisis de relaciones de superioridad. Decidimos usar ELECTRE porque las características del problema nos lo permitieron, porque tenemos más de 3 criterios, porque existe heterogeneidad en los criterios del análisis, ya que están medidos en diferente escala y tenemos criterios tanto cualitativos como cuantitativos. Después de realizar un análisis, se realizó un análisis de sensibilidad para comprobar la robustez del resultado obtenido. Mediante el uso de los 3 criterios con mayor peso, se comprobó que con variaciones de hasta el 50% no había cambios considerables en la dominancia de las alternativas y la relación de preferencia permanecieron invariables. Este método se puede extender usando el ELECTRE 2, que es un método de jerarquización de alternativas. Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación y aquí terminamos.